Ya, muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta importante jornada donde se dará a conocer los estados de avance y los instrumentos de planificación territorial en la región de O'Higgins y análisis sobre la propuesta constitucional en temas de derecho a la vivienda. Antes de comenzar, queremos saludar afectuosamente a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer término, la señora Natalia Sánchez, representante de la Gobernación Regional. Al señor Alejandro Pérez Oporto, representante del Delegado Presidencial. Don Óscar Muñoz, Seremi de Vivienda. Daniela Soto, directora de Serviu. Teresa Núñez, jefe de Planificación y Desarrollo Regional. Como también a don Luis Rodríguez, director del SAC. A su vez, desde nuestra Cámara Regional nos acompañan don Guillermo Carbacho, vicepresidente gremial, don Pablo González, consejero nacional, socios y socias conectados desde Zoom, funcionarios municipales, don SECPLAC, todos los representantes y por supuesto nuestros expositores, Fernando Pérez, Isabel Serra, y nuestro presidente del Comité de Vivienda, don Francisco Donoso Tagle. Gracias a cada uno de ustedes que se han dedicado un tiempo esta tarde en las ajustadas agendas a acompañarnos específicamente en este seminario. La Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, en su constante esfuerzo de ser un aporte en nuestra región y trabajar en pro de su crecimiento y desarrollo, hoy, reunidos aquí, queremos aportar y levantar un tema trascendental en el proceso de desarrollo de la ciudad. Para profundizar sobre los detalles de esta nueva versión, seminario Planificación Territorial en el escenario de una nueva constitución, diagnóstico actual y proyecciones futuras, dejo con ustedes para dar la bienvenida a nuestro presidente del Comité de Vivienda, el señor Francisco Donoso. Voy a hablar desde allá porque desde acá. O desde acá desde allá para que lo vean desde la cámara. Bueno, sí. Bueno, a la autoridad presente, muchas gracias por darse tiempo acá, a los que están online, muchas gracias también por su tiempo. Contarle un poco a los socios, ahí está Martín Gutazzoni, que está conectado hace rato, básicamente comentarle que esto partió hace 2 años, con esta primera parte de la exposición que hace el arquitecto Fernando Pérez respecto a el estado del arte del instrumento de planificación territorial en nuestra región, específicamente en nuestra región. Hemos hecho un seguimiento para ver un poco los avances en este proceso y como Cámara nuestra intención es generar una información producto que les sirva a las personas que trabajan en la planificación, sea tanto el mundo público como el privado. También recordar que efectivamente hemos hecho una invitación a los arquitectos y urbanistas que trabajan en nuestra región para participar en ello. En esta ocasión, Fernando nos va a poner al día sobre el instrumento de planificación y le va a sumar una entrevista a 32 de los 33 directores o equipos de planificación de cada una de las comunas de la región, por lo cual, efectivamente, muchos de ellos mostraron su interés de estar conectados. O sea, tenemos varios directores conectados hoy. Y después, Isabel Serra, arquitecta urbanista, nos va, de alguna manera, a informar o a poner al día respecto a lo que es vivienda, ciudad y territorio en el proceso constituyente que estamos viendo, algo único en nuestra historia. Y de esa manera abrir el diálogo. La idea de nosotros es que las preguntas y las dudas que pueden mandar a través del chat, les van a estar recordando, las podamos hacer al final, para que en el fondo podamos conversar y abrir el diálogo. Así que la verdad es que ustedes no vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar a los presentadores de este seminario, así que Fernando consiga su presentación. Y ese micrófono. No sé si. Este es el micrófono. Si quieres hacer. Pero. Sí, sáquese la mascarilla. Estoy bien para ¿verdad?
Bueno, primero, dar las gracias a la gente de la Cámara por una vez más invitarme a formar parte de estos seminarios. Es sin duda para mí un privilegio tener un espacio donde poder tocar estas temáticas que son tan importantes para el desarrollo de nuestras ciudades. Y también al mismo tiempo tener un lugar en el cual poner ciertos temas sobre la mesa, ciertas informaciones, ciertas estadísticas, ciertos indicadores que son relevantes, sin duda, para poder de una u otra manera ir avanzando en que la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de nuestras 23 comunas acá en la región pueda ir mejorando año a año. Tal cual como les... Ahí sí. No sé si... tal cual como comentaba Francisco, este es el tercer año consecutivo que hacemos esta medición o este diagnóstico en el cual hemos llevado un seguimiento súper acabado de los diferentes planes reguladores de las comunas y también de los planes reguladores intercomunales. En el año 2020, como comentaba Francisco, inició este proceso el destacado Javier Wood, y luego nosotros hemos un poco continuado con su legado en el año 2020 y en el año 2021. Y hemos ido de una u otra manera agregándole algunos contenidos, hemos hecho cruces de información interesantes, como por ejemplo, el año pasado en octubre hicimos cruces de comunas con planes reguladores desactualizados con indicadores de calidad de vida urbana, y nos empezaron a aparecer algunas informaciones interesantes, como por ejemplo que las comunas con planes reguladores más desactualizados de la región tenían los indicadores de calidad de vida más bajos. Y así hemos ido entrecruzando informaciones que de una u otra manera nos van permitiendo avanzar y mejorar la planificación de nuestras diferentes comunas. A modo de transparentar un poco cómo vamos construyendo nuestras bases de datos y cada una de las estadísticas que vamos a presentar en este seminario, nos interesa mostrarles un poco cómo se construye esta información. Lo que hacemos, esta misma diapositiva la hemos presentado también en los seminarios anteriores. Toda la información que presentamos, todas las estadísticas que se presentan en este seminario, se genera a partir de solicitudes vía ley de transparencia con los municipios de la región. En el caso puntual de este seminario, solamente la comuna de Las Cabras no tuvimos respuesta a través de vía ley de transparencia, pero sí después nos pudimos entrevistar directamente con ellos y pudimos finalmente llenar la base de datos completa que nos permite presentar hoy día un diagnóstico bien acabado, completo, con un panorama de las 33, de los 33 municipios finalmente. Ahora, ¿por qué estamos tan obstinados en plantear que es tan importante planificar? ¿Y por qué creemos que es tan relevante que los diferentes instrumentos de planificación que van regulando los territorios de la región estén actualizados? Hay muchas respuestas posibles para esto, pero sin duda este esquema que ya lo hemos mostrado en seminarios anteriores también, que tiene que ver con proyecciones de población que tiene la región, es uno de los fundamentos principales. De acuerdo a estadísticas del INE, al año 2035 la región espera recibir más de 1 millón de habitantes, de los cuales casi un 80% va a estar, o se espera que esté localizado en áreas urbanas, lo que es súper pertinente en este caso, entendiendo que son los planes reguladores comunales los que están encargados de regular el territorio y que son los encargados de una u otra forma de asegurar que las áreas urbanas tengan una buena calidad de vida. También, por ejemplo, otras estadísticas hoy día muy en boga y está constantemente saliendo en la prensa, que tiene que ver con déficit de vivienda. Nos parece que es atingente ponerlo sobre la mesa, entendiendo que, por ejemplo, el déficit actual que se proyecta en la región, de acuerdo a estadísticas del MINBU, habla de aproximadamente 26.000 viviendas de déficit, de las cuales se espera construir cerca de 15.000 viviendas en los próximos 4 años, y de estas 15.000 están proyectadas para construir durante este año cerca a las 2.400 unidades. Ahora, si bien esta es sin duda una súper buena noticia, no tan solo para el contexto regional, sino también a nivel nacional, sí nos encienden ciertas alarmas cuando nos damos cuenta que 4 de las 7 comunas que concentran la construcción de estas 2.400 viviendas no cuentan con su plan regulador actualizado a la fecha. Y particularmente, además, una de estas 4 comunas, que es Pumanque, que concentra un número importante de estas 2.400 viviendas, ni siquiera cuenta con un plan regulador vigente. ¿Ya? Ahora, más que ahondar en casos particulares asociados a estadísticas, lo que nos interesa es tener como un panorama general de cuáles hoy día son las comunas que están con plan regulador, cuáles son las que están con procesos de actualización y al mismo tiempo cuáles son las que se encuentran desactualizadas. Y para ir avanzando en estas materias, primero vamos a revisar cuáles son las comunas que no cuentan con plan regulador actualizado y vamos a hacer una revisión de los últimos 3 años que hemos analizado. En el caso particular de las comunas que no cuentan con plan regulador,
Actualmente nos damos cuenta que en los últimos 3 años, desde el año 2020 al 2022, mantenemos las 3 comunas sin plan regulador, que son Marchihue, Pumanque y Nancagua. No ha habido variaciones importantes en estas comunas, aunque sin lugar a dudas reconocemos que cada una de estas comunas también ha ido avanzando en sus procesos, porque las 3 se encuentran en proceso de formulación, de actualización, de formulación de su plan regulador. Luego, si avanzamos, las comunas que... Ahí sí. Ahí sí. Si avanzamos hacia las comunas que están actualmente en proceso de actualización, y revisamos nuevamente los últimos 3 años, nos hemos dado cuenta que del año 2020 teníamos 11 comunas en proceso de actualización, al año 2021 pasamos a 13 comunas en proceso de actualización, y finalmente hoy día tenemos 15 comunas que de una u otra manera están desarrollando y actualizando sus planes reguladores comunales. Y además tenemos 2 que están actualmente en proceso de postulación para adquirir fondos e iniciar sus procesos de actualización. Por lo tanto, esperamos que aquí al próximo año, el año 2023, podamos hablar de entre 17 y 18 comunas que estén en proceso de actualización. Por otro lado, cuando revisamos las comunas que están desactualizadas actualmente y que no se encuentran en proceso de actualización, cuando utilizamos aparte el concepto de desactualización, nos referimos y nos acogemos a lo que indica la ley 21078, que en el fondo nos indica que los planes reguladores deben ser actualizados en un periodo máximo de 10 años. Nos damos cuenta que el panorama en los últimos 3 años se ha mantenido bastante estable en las 9 comunas. O sea, a pesar de que la comuna de Navidad salió de ser una comuna que está con plan regulador desactualizado, habiendo iniciado un proceso de actualización. Por otro lado, también aparece Chimbarongo, que este año cumple más de 11 años sin recibir ningún proceso de actualización, y finalmente la estadística neta se mantiene en 9 comunas. A partir de esta información, lo que hacemos es generar un listado de comunas que son prioritarias para actualizar su plan regulador, listado que es liderado por la comuna de Coltauco, con un plan regulador que este año cumple 24 años de antigüedad, lo cual es particularmente preocupante entendiendo que, tal como veíamos en seminarios de años anteriores, en general en la región los planes reguladores se demoran en promedio entre 7 y 8 años en ser actualizados. O sea, en el caso de Coltauco vamos a contar con una comuna que va a ser, probablemente cuando sufra su nueva actualización, una comuna que va a ser regulada por un plan regulador de más de 30 años. ¿Ya? Y sin lugar a duda también es una comuna que, de acuerdo a conversaciones con profesionales de ese municipio, está teniendo cambios importantes y requiere de una actualización urgente. Ahora, ¿cuál es el panorama también asociado a los planes reguladores intercomunales? Para ser un poco más preciso y breve, en los últimos 3 años no ha habido avances significativos en relación a los planes reguladores intercomunales. Seguimos teniendo 15 comunas que se encuentran reguladas por PRIs vigente, 4 comunas que se encuentran o que están asociadas a planes reguladores intercomunales que están en proceso de actualización, 10 comunas que están asociadas a planes reguladores que están en formulación, que son las que están asociadas al PRI de Cachapoal Poniente y el de Tinguirírica. Y finalmente, quizás el dato más interesante de este análisis tiene que ver que hay 7 comunas que actualmente se encuentran excluidas de la planificación intercomunal, o sea que no están incorporadas dentro de los planes reguladores intercomunales, y además está el caso de Marchihue y Pumanque, que no tan solo no están incorporadas en la planificación intercomunal, sino que además no tienen un plan regulador comunal vigente. Ahora, después de 3 años de hacer este seguimiento y estar revisando constantemente estas estadísticas, quisimos avanzar en entender un poco cuáles son las posibles causas que explican estos niveles de avance tan lentos o tan bajos. Sobre todo cuando analizamos estadísticas como por ejemplo esta, que indica que 14 años es la antigüedad promedio que tienen los planes reguladores en la región, de las diferentes comunas, o por ejemplo cuando nos damos cuenta que al preguntarle a los municipios, el 94% de los municipios cree que actualizar su plan regulador, o que sus planes reguladores comunales requieren una pronta o urgente actualización. Y muchos de ellos incluso hablan de que esa tramitación debe ser generada en el corto plazo. Ahora, teniendo este diagnóstico técnico tan claro, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué no se avanza más rápido en las temáticas de planificación? ¿Por qué de una otra manera los municipios no están avanzando en temas que ellos saben que son prioritarios y que ellos mismos identifican que es un tema súper prioritario para el desarrollo de sus comunas? Y para responder esta pregunta, lo que hicimos en primer lugar fue, tal cual como comentaba Francisco, nos entrevistamos con 32 de los 33 municipios. Específicamente nos contactamos con SECPLA, directores de obra, asesores urbanistas de estas 32 comunas.
Lo hicimos, o cómo lo hicimos, la respuesta es vía ley del lobby, como cualquier ciudadano común. Solicitamos entrevistas con estos profesionales y estuvimos aplicando entrevistas y desarrollando estas entrevistas durante los meses de mayo, junio y julio de este año. ¿Y cuál era el objetivo final de este estudio? ¿O por qué hicimos todo esto? Principalmente por dos razones. Lo primero, llevamos 2 años ya revisando estadísticas, revisando indicadores sobre estos temas, pero queríamos avanzar en conocer las realidades de los municipios y entender un poco cuál era el diagnóstico propio de los municipios, de la gente que estaba involucrada en estos procesos, para de una u otra manera identificar determinantes que nos ayudaran a poder avanzar y ayudar a estos diferentes municipios en mantener instrumentos más actualizados. El foco de nuestras entrevistas estuvo principalmente en 4 ámbitos. Preguntamos acerca de temas administrativos, temas políticos, temas técnicos y temas presupuestarios a los diferentes municipios, para que de una u otra forma, a través del análisis completo de estos 4 ámbitos, pudiésemos llegar a un diagnóstico más claro. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Tenemos muchas estadísticas, entrevistamos a estos personajes municipales por más de media hora, en muchos casos, alguna entrevista incluso ha alcanzado 1 hora con algunos de ellos. Y en este seminario, por temas de tiempo, solamente vamos a presentar las estadísticas más importantes y más relevantes, pero sin duda que si después alguien quiere conocer los resultados completos de este estudio, lo podemos conversar más en detalle. Y para comenzar a presentar las estadísticas generales, vamos a poner de nuevo sobre la mesa el 94% de municipios que indican que los temas de actualizaciones son una necesidad urgente para los municipios. Y a partir de esa estadística, lo que quisimos hacer fue plantear una pregunta. ¿Cómo este diagnóstico técnico de una u otra manera influye y se traduce en prioridades para las agendas municipales? Hicimos esta pregunta a los diferentes directores de obra, asesores urbanistas y los SECLA, y la respuesta nos arrojó una estadística bastante preocupante. Solamente el 34% de los municipios de la región, de los municipios entrevistados de la región, que son 32 finalmente, nos indicaba que los temas de planificación, o que los temas principalmente asociados a planes reguladores, no se encontraban entre las 3 primeras prioridades que estaban en las agendas municipales. O sea, tenemos un 66% de los municipios de la región que el tema de plan regulador o los temas de planificación no están dentro de sus conversaciones mensuales, por ejemplo, los consejos municipales, ¿ya? Y ese 66%, de ese 66% hay un 13% de municipios que ni siquiera está dentro de las 10 prioridades. O sea, ellos reconocen que los temas de planificación están absolutamente excluidos de las conversaciones actualmente en los consejos municipales, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta realidad? Se lo preguntamos a los diferentes directores de obra y asesores urbanistas de los municipios, y nos respondieron algo que es súper clave. El 62% de los municipios entrevistados confesaba nos comunicaba que ellos identificaban que las comunidades o que los diferentes vecinos de sus municipios no percibían el plan regulador como una componente importante, lo cual sin lugar a dudas se nos plantea la pregunta sobre las percepciones ciudadanas versus las prioridades políticas. Como muestra acá en la proyección, 6 de cada 10 entrevistados nos indicaba que sus vecinos, que ellos pensaban, o en su opinión o en su percepción, que los vecinos no valoraban o no entendían finalmente la importancia del plan regulador. Entonces la pregunta que nos surgía de una u otra manera tenía que ver con cómo las temáticas de planificación urbana iban a llegar a ser prioritarias en las agendas municipales si es que no eran planteadas o no eran relevantes para los ciudadanos. Finalmente las demandas ciudadanas van haciendo que los temas se vayan poniendo en las agendas políticas, y lamentablemente los temas de planificación, al menos de acuerdo a la percepción de los diferentes profesionales que trabajan en los municipios, no parece relevante todavía. Si nos enfocamos luego en temas asociados a equipos municipales, lo que queríamos hacer era identificar ciertas potencialidades dentro de los equipos y también ciertas necesidades. Y esto también nos arrojó algunas estadísticas interesantes, como por ejemplo que el 69% de los municipios no cuenta con especialistas en temas de planificación, no cuenta con gente que entienda en detalle los temas, por ejemplo, de los proyectos de actualización de un plan regulador. Solamente un 25% de los municipios tiene un especialista asociado a temas de planificación, y un 6% cuenta con 3 o más profesionales asociados a estos temas. Ese 6% equivale solamente a 2 municipios de los 32 entrevistados, es bastante bajo. Ahora, tal cual como vemos en la diapositiva, le preguntamos a los mismos municipios si es que ellos pensaban que este 69% finalmente era un tema problemático para ellos.
Y la respuesta de ellos fue que el 87% de los municipios entrevistados nos indicó que ellos veían como un tema prioritario para los municipios contratar al menos a un profesional especializado en temáticas de planificación para que de una u otra forma se hiciera cargo y pudiera apoyar a los diferentes departamentos que están trabajando en estos temas para avanzar más rápido. Y ese 87% da una razón bastante simple y bastante práctica, que muchas veces incluso los municipios que actualmente se encuentran en proceso de actualización nos contaban que no tenían las capacidades técnicas para contrapartear las consultoras que están llevando los procesos de actualizaciones de los planes reguladores. Ahora, también preguntamos si es que ellos veían soluciones posibles asociadas a esta problemática, si es que, por ejemplo, en los municipios existían recursos o presupuestos que se podían asignar para contratar especialistas que ayudaran a los municipios, que, por ejemplo, están actualmente en procesos de actualización, para poder contrapartear o liderar los procesos, estos diferentes procesos. Y un 65% de los municipios nos contestó que actualmente no cuentan con presupuesto disponible o presupuesto garantizado para, por ejemplo, la contratación de profesionales, de asesoría o de estudios que de una u otra manera les ayudara a llevar estos procesos de manera más fácil. Solamente un 16% de los municipios entrevistados nos indicó que tenían presupuesto garantizado para esto y que además lo estaban utilizando actualmente en la contratación de asesores independientes que ayudaban a estos municipios a contrapartear las consultoras que llevaban los procesos de los planes reguladores. Ahora, si nos enfocamos solamente en el 65%, es interesante identificar que el 65% de municipalidades que no cuentan hoy día con recursos, un 33% de ellos además reconoce que no conoce alternativas para financiar los instrumentos de planificación. O sea, del 100% de municipios que no cuenta con recursos, además un 33% de ese total hoy día no conoce dónde postular para actualizar, no conoce cuáles son los fondos disponibles, no sabe cuáles son los formularios a llenar ni con quién hablar. Y sobre eso hay un 24% de municipios que ha postulado a distintos financiamientos, pero que no se lo ha adjudicado. Lo que quiere decir finalmente que tenemos un 57% de ese 100% de municipios que requiere de una u otra forma asesoría o ayuda para que de una u otra manera pueda salir y pueda finalmente actualizar sus instrumentos de planificación y avanzar en materia urbana en su comuna. Ahí sí. Bueno, luego de revisar algunos aspectos administrativos, prioridades municipales y también algunos temas presupuestarios generales, volvimos a conversar con los municipios y quisimos poner sobre la mesa temas asociados a diagnósticos técnicos. Y en este escenario, lo que le preguntamos a los diferentes municipios fue si es que ellos contaban con algún proceso de monitoreo o de seguimiento sobre sus planes reguladores, si de alguna manera iban midiendo cuáles eran los problemas que ellos identificaban en su instrumento de planificación. Y la respuesta fue bastante certera al indicarnos que un 69% del total de los municipios entrevistados no contaban con ningún proceso de seguimiento, no contaban con ningún diagnóstico de su plan regulador, lo cual nos llamó poderosamente la atención entendiendo que un 94% de los municipios indicaba que su plan regulador requería una urgente actualización. Y los municipios explicaban esto diciendo que ellos de manera interna tenían un diagnóstico claro, pero un diagnóstico que no estaba traducido en un documento formal, que no estaba de alguna manera formalizado. Lo cual nos lleva a plantear la pregunta si es que de una u otra manera se requiere formar capacidades o metodologías de monitoreo para que los municipios año a año puedan ir de una u otra manera analizando cuáles son las problemáticas de su instrumento y en conversaciones incluso con ciertos directores de obra nos planteaban que esto podría ayudar a que, por ejemplo, en las etapas de consultoría que son asociadas a diagnóstico, los municipios ya tuvieran un diagnóstico previo de sus instrumentos de planificación y se pudieran ahorrar de una manera un año y medio prácticamente o 18 meses de etapa de diagnóstico que hoy día están asociados a las consultorías de actualizaciones de plan regulador. Ahora, bajo este panorama, finalmente le planteamos a los municipios y les hicimos la pregunta como central de este seminario que tiene que ver con, bajo su punto de vista o en su opinión, ¿cuál es la principal razón por la que los planes reguladores comunales no se actualizan finalmente oportunamente dentro de la región? Y las respuestas fueron variadas. Principalmente un 27% de los entrevistados nos indicaba que ellos no eran capaces de hacerse cargo de manera oportuna de las actualizaciones de su plan regulador, principalmente asociándolo a que tenían una carga laboral demasiado alta. Un 26% de los entrevistados nos indicaban que entendían el plan regulador como un proceso de muy alta complejidad, y esta estadística se acompaña con el 15% que nos indica que además reconocían de una manera muy autocrítica que ellos no tenían las competencias técnicas para hacerse cargo de los planes reguladores.
Y lo que también finalmente terminaban contando los diferentes involucrados en estos procesos es que ellos mismos terminaban ralentizando los procesos porque muchas veces no se sentían seguros de aprobar instancias de las consultorías, evidentemente por incapacidad técnica o por inseguridades que les generaban. Por ejemplo, muchos nombraban los estudios de capacidad vial o los estudios de patrimonio, que son temáticas que ellos no dominaban con precisión. Y además eso se entrecruza con un 18% que indicaba que no son prioridades para las autoridades. Por lo tanto, mientras no fueran prioridades para las autoridades, ellos no podían dedicar el tiempo necesario para especializarse o para tocar estos temas más en profundidad. Ahora, habiendo tenido este diagnóstico, también preguntamos y comentamos mucho con los diferentes entrevistados si es que ellos creían que realmente existían problemáticas que de una u otra manera justificaran la necesidad de tener los instrumentos de planificación actualizados. Y la sorpresa fue grande, no se ve mucho acá en pantalla, pero los diferentes municipios fueron nombrando cuáles eran las principales problemáticas que ellos identificaban en su territorio, y nos fuimos dando cuenta que estas problemáticas se iban repitiendo en los diferentes municipios, independientemente si fueran municipios más grandes, más pequeños, más rurales o más urbanos. Todos en la región estaban manejando las mismas problemáticas, que son algunas de las que vemos en pantalla. Por ejemplo, temas de sustentabilidad, ellos estaban muy preocupados porque no estaban involucrados en su plan regulador, temas de cambio climático, por supuesto temas asociados al límite urbano, a la modificación de su límite urbano, a las parcelas de agrado, que sin duda es un tema importantísimo también que ellos y los municipios les toca muy de cerca. Y todo este tipo de temáticas finalmente ellos las nombraban como problemas urbanos importantes y se daban cuenta que de otra manera el plan regulador se puede hacer cargo de estas problemáticas en la medida que están actualizados. Y solamente para cerrar, nos pareció importante mencionar algunas lecciones aprendidas y también algunos, bajo nuestro punto de vista, desafíos futuros que debiésemos poner sobre la mesa en estas conversaciones. Primero, en relación a las lecciones aprendidas, nos pareció importante mencionar que el tema de esa actualización de los planes reguladores no es para nada una sorpresa para los municipios. Llevamos 3 años nosotros acá desde la Cámara haciendo este diagnóstico y los municipios lo tienen clarísimo. Nadie se sorprende por las estadísticas, pero sin lugar a dudas ellos, tal cual como dice el punto 3, fundamentan que no son capaces de hacerse cargo de esa problemática, principalmente producto de una tremenda carga laboral que les impide hacerse cargo de estas temáticas. El segundo punto relevante que nos pareció, o que desprendimos de las conversaciones con los diferentes directores de obra, tiene que ver con que el estado de actualización de los instrumentos de planificación, lamentablemente, o sea, las comunas que tienen planes reguladores actualizados, lamentablemente no garantizan necesariamente que son capaces de dar respuestas oportunas a las problemáticas o las necesidades que está viendo cada comuna. Y esto se explica principalmente porque los planes reguladores en la región, como ya decíamos anteriormente, se demoran entre 7 a 8 años en actualizarse. Por lo tanto, cuando finalmente están vigentes, ya comienzan estando desactualizados y no son capaces de responder a las problemáticas de cada lugar. Y por último, el punto 4 tiene que ver con algo que también es más o menos obvio, pero mantener los planes reguladores actualizados es sin duda una tarea muy compleja, que involucra diferentes factores. Algunos son los que nosotros mencionamos, pero también hay muchos otros. Pero sin lugar a duda, uno de los temas más importantes en cualquiera de estos diagnósticos que se haga es incorporar la visión de los municipios, incorporar la visión de los profesionales que están constantemente en contacto con los instrumentos de planificación, para de una u otra manera poder formular respuestas que sean acordes a las necesidades de la gente que está en terreno aplicando estos diferentes instrumentos. Y finalmente, gracias. Algunos desafíos futuros importantes que reconocimos también conversando con los diferentes municipios tiene que ver, en primer lugar, con gestionar y potenciar campañas de educación ciudadana asociadas a instrumentos de planificación. Creemos que es sumamente importante que los diferentes vecinos de las comunas entiendan finalmente y podamos traducir todo este lenguaje técnico y complejo en palabras simples para ellos, para que ellos puedan de una u otra manera empoderarse de este tema y finalmente puedan ser puestos como prioridades dentro de las agendas de los diferentes municipios. Como segundo punto, creemos que es súper importante, o que podría ayudar de una manera significativa, el hecho de impulsar ciertas metodologías de seguimiento, de monitoreo y de medición de los diferentes instrumentos de planificación, para de una u otra manera los municipios manejen un diagnóstico claro y al mismo tiempo de esta forma poder acelerar los procesos de consultoría de las actualizaciones de los planes reguladores. Como tercer punto, también promover instancias de cooperación intermunicipal
es súper importante. Reconocimos que hay un porcentaje importante de comunas que, por ejemplo, no saben postular o no saben dónde acudir para actualizar su plan regulador. Pero por otro lado también tenemos un grupo de comunas que tiene experiencia exitosa, que es necesario que de una u otra manera se traspasen entre municipalidades para que podamos ir avanzando más rápido en ciertas temáticas. Y por último, por supuesto, también es súper importante seguir promoviendo estudios como este, incluso quizás un poco más detallados, para de una u otra forma proyectar el día de mañana una planificación más actualizada, sin duda, con temas más contemporáneos, y también no tan solo en el área rural, sino también en el área urbana. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, las preguntas las dejamos para el final, así que le damos pase a nuestra amiga Isabel Serra. ¿Puedo apagar la luz? Por supuesto. Ahí sí. Isabel, todo suyo. Muchas gracias. A ver si... Les puedo complementar mientras llega la PPT, que Isabel Serra Benítez es arquitecta de la Universidad Católica, con posgrados en pensamiento, cultura y en políticas públicas, con vasta experiencia en el diseño, gestión e implementación de infraestructura pública y política sectorial. Ahí está, Isabel, todo suyo. Acá. Por acá, para que nos vean desde online. Bueno, es como medio raro, trataré de hacerlo lo mejor posible. Agradecer la invitación de cámara y también de Francisco. No voy a decir nada, pero la idea de esta presentación es algo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo, el tema de la utopía, también los temas de estudio futuro, y también cómo el proceso constitucional chileno, yo lo llamaba una práctica utópica, ¿ya? Y desde esa perspectiva vamos a estar discutiendo un poco este tema que nos convoca a todos, y que más allá de que pase el plebiscito, ¿no es cierto?, el tema de la ciudad de vivienda ya es un tema que está más o menos zanjado. Eso es lo que vamos a ver en la presentación. Y lo otro, pedir disculpas, mil disculpas por el tema de la centralización. Yo no sé mucho de historia urbana de Rancagua, así que mis ejemplos lamentablemente van a ser de Santiago, yo la correspondiente. Pero bueno, mi expertise es sobre Santiago, política pública en Santiago, pero la idea es darle también una visión sobre cómo se construye la institucionalidad de la política habitacional desde esa perspectiva. Entonces, bueno, vamos a empezar lo quiero situar acá, ¿no es cierto? Hoy día estamos hablando mucho de este mundo que es medio distópico y utópico, ¿no? Algunos se preguntan qué es la utopía. Hasta la caída al muro de Lima, más bien nosotros funcionamos a partir de la utopía, que es decir, buscar un mundo para vivir mejor, versus, ¿no es cierto?, la lógica hoy día de las distopías, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen se pregunta, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Y uno podría decir, dependiendo de donde vivamos, donde trabajemos, bueno, nos vamos moviendo entre la distopía y la utopía. Entonces, bueno, preguntarse, ¿no es cierto? Estas son algunas imágenes de películas que muestran ciudades distópicas, ¿no es cierto?, donde la humanidad, de alguna manera, superó sus límites y, ¿no es cierto?, en esta primera película del exilio, de Mad Max, recursos naturales que ya no alcanzan, ciudades destruidas, ¿no es cierto? Y básicamente uno podría pensar, y más bien la lógica cultural hoy en día nos indica cómo la distopía nos ha llevado por adelante, desde la lógica, pensando que más bien toda la historia humana desde el medioevo en adelante más bien ha pensado desde la utopía, es decir, y sobre todo las ciencias espaciales, ¿no es cierto?, arquitectura, urbanismo, construcción, nos ha llevado más bien pensar en proyectos para vivir mejor. Todos ustedes acá construyen o están cerca del ámbito de la ciencia espacial. ¿Qué me va a decir acá que no está construyendo para un mundo mejor? Una cordillera, un condado, una ciudad, o sea, alguien sería muy raro que te dijera, no, es que yo quiero hacer una cosa peor de lo que está. Entonces, desde esa perspectiva yo he llamado, o sea, todo el mundo habla de que la utopía tiene esta lógica de buscar un mundo mejor. Por cierto, me gusta mucho esta definición de, se trata de la felicidad que es planificada, ¿no? Una felicidad políticamente planificada que sobre la abolición del conflicto entre individuos y grupos puede producir. Claro, es una visión bastante idealista, pero de alguna manera la humanidad
la humanidad, ¿no es cierto?, se ha regido a partir, ¿no es cierto?, del pensamiento de varias utopías. La imaginación, la proyección de una ciudad ideal nos lleva a caminar hacia adelante, ¿no es cierto? Tomás Moro, Campanella, Fourier, Le Corbusier, Epcot Center de Walt Disney, ¿no es cierto?, que se llegó a construir Epcot Center. Y, ¿no es cierto?, no sé si han visto la noticia de hace 2 días que salió The Line, una utopía de Arabia Saudita que piensa construir esta ciudad que va a conectar, ¿no es cierto?, 24 millones de kilómetros con no sé cuánta gente, sin auto, en un contexto de sustentabilidad, emisión cero, etcétera, otra utopía. Y nuestras distintas utopías que hemos tenido, ¿no es cierto?, acá en Chile, Santiago sobre todo, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto?, todos los planes de transformación de Santiago que obviamente no fueron plasmados solamente en planimetría. ¿Y de qué sirve la utopía? Y aquí incluye el proceso constitucional, ¿cierto? Y tiene que ver con establecer un horizonte, como cuando nosotros hacemos imágenes en urbanismo, que hacemos como esta imagen de proyecto, esa es una utopía, ¿no? ¿De qué sirve la utopía? Es que nos hace caminar hacia allá, hacia esa imagen. ¿Y qué tiene que ver la utopía con la planificación? Es que la planificación nos ofrece herramientas para concretar ciertas utopías. Entonces, bueno, como la planificación, el urbanismo, la arquitectura, es una práctica utópica. Y también, asimismo, el proceso constitucional también es una práctica utópica, porque quien no, desde un lado y otro, busca mejor país. Bueno, yo solamente voy a pasar rápido esta parte, pero vamos a tratar de asociar las constituciones con la institucionalidad de política y de ciudad. Pero esta primera constitución de 1873 establece, ¿no es cierto?, la casa de toda persona que habita en el territorio chileno es un asilo inviolable y solo puede ser allanada por un motivo especialmente determinado por la ley y en virtud de orden de autoridad competente. Bueno, esta es una imagen, voy pasando rápidamente las imágenes asociadas un poco a las constituciones y también, ¿no es cierto?, cómo era el tipo de construcción de vivienda. Está una iglesia, está la estación Pirque. Y, ¿no es cierto?, algunas décadas interesantes, estas otras utopías, ¿no es cierto?, que dejan de Maquena con el plan de transformación, ¿no es cierto?, de Santiago, en 1900 con la Plaza de Armas, ¿no?, al fondo del Cerro Santa Lucía. En 1900, una época crucial para la ciudad de Santiago, porque comienzan todos los procesos de electrificación, construcción de tranvía, movilidad, el famoso plan de alcantarillado de la ciudad de Santiago. Entonces vemos un país que en el siglo pasado comienza un proceso de institucionalización, ¿no es cierto?, sobre todo infraestructura, pero en vivienda, ¿no es cierto?, se queda un poco atrás. Estas son las fotos de los conventillos, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, ¿no es cierto?, aparece en 1906 la primera ley de vivienda del Consejo de Habitaciones Obreras, que ustedes ya la deben conocer. Eso dio paso un poco para que los conventillos se transformaran acá en los CITES. Ya avanzamos rápidamente para el centenario, ¿no es cierto?, cómo se va transformando Santiago, y en 1925 con la Constitución Política llegamos, ¿no es cierto?, a la protección al trabajo, a la industria, a la previsión social, sobre todo el tema de la habitación sana. La primera parte de la institucionalidad tiene que ver con la higienización de la vivienda y de la ciudad. Y el año 30, ¿no es cierto?, también es muy importante, ya que llega Karl Brunner, ¿no es cierto?, el gobierno lo contrata, el gobierno austriaco, forma el Departamento de Urbanismo de Chile, y, ¿no es cierto?, hace todos los estudios de densificación del centro de Santiago, el plan del centro cívico, ¿no es cierto?, y esto también da un impulso bastante importante a los ámbitos de planificación. Los años 40, ¿no es cierto?, comienzan a partir del terremoto y la creación de la Corfo unos serios de cambios en la institucionalidad administrativa, y también, ¿no es cierto?, estos estudios que empiezan a adquirir mayor amplitud, sobre todo respecto a los temas de estudios de planes reguladores, que entre medio, ¿no es cierto?, se va, ¿no es cierto?, fortaleciendo el Estado, pero a su vez, ¿no es cierto?, comienzan los primeros proyectos de vivienda habitacional social con la llegada de nuevas tecnologías. Acá es importante, ¿no es cierto?, el año 60, que yo quería hacer una observación, que la historia institucional de la vivienda tiene mucho que ver con los términos de emergencia, ¿ya? Reconstrucción, emergencia, comité de ayuda. Entonces, nuestra institucionalidad en materia de vivienda tiene que ver mucho con los temas de catástrofe, ¿no es cierto? Por eso tenemos una normativa de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro ADN también tiene que ver con el tema de cómo se va conformando el Ministerio de Vivienda a partir de las emergencias. Bueno, en el año 60, ¿no es cierto?, primer plan regulador,
la costanera de Guayana Norte-Sur. Entonces comienza también todo un plan de infraestructura, el aeropuerto, los túneles, las carreteras, ¿no es cierto?, en los años 60, 70, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, todos los temas de los 2010, 2020, que usted lo conoce muy bien, ¿no es cierto?, los temas de operación sitio. Ya en el año 67 empiezan los primeros proyectos de renovación urbana del centro de Santiago a partir de la lógica más bien modernista. Bueno, esto es República, esto es San Borja, Villafrey, ¿no es cierto? Bueno, y vemos estándares de vivienda social mixta, pública, para distintas clases sociales de muy alta calidad, que hoy día valen por, ¿cierto?, no solamente por la calidad de sus construcciones, sino que también por la ubicación y por los servicios que prestan estas infraestructuras. Y también, ¿no es cierto?, el trabajo de parroquias es muy importante en Santiago porque, ¿no es cierto?, desarrolla todo el ámbito del metro y todo el tema vial de construcción. Bueno, y el típico, el emblema, que es el proyecto de San Luis, ¿no es cierto?, que fue, ahora van a sacar un libro por si acaso, si lo creen. Yo no. Bueno, llegamos al golpe y hay un proceso, ¿no es cierto?, rápido de neoliberalización de la economía, de regulación de la normativa, mercado planificador, bueno, ya conocen todos estos temas. Y en la Constitución del 80 no establece nada respecto a la libertad. Sí establece, ¿no es cierto?, que se van a respetar estos tratados internacionales que están, ¿no es cierto?, el PAC, ¿no es cierto?, el DESC, perdón, Derechos Económicos y Sociales, y la Declaración de Derechos Humanos. Y bueno, hay una serie de innovaciones, ¿no es cierto?, en materia institucional, normativa, de leyes. Está, ¿no es cierto?, la famosa Política Nacional de Desarrollo Urbano 79, acá está toda la política de erradicación, ¿no es cierto?, de población hacia la periferia. Este es el típico plano de la liberación del límite urbano en Santiago, ¿no es cierto?, de 1979, que después, ¿no es cierto?, se vuelve a restablecer el año 85. Y básicamente, ¿no es cierto?, ustedes ya conocen más o menos lo que provocó esta política que está en la dictadura, que básicamente se trata de un modelo asociado a la demanda, ¿no es cierto?, y introduce fuertes cambios en el modelo de desarrollo y organización del Estado. Y más bien tiene que ver con una orientación neoliberal y reorganización de las políticas públicas. Claramente aquí el precio del suelo, maximizar el número de soluciones habitacionales, etcétera, etcétera. Hay algunos aspectos positivos como la poca informalidad, ¿no es cierto?, y la elevada proporción de hogares, ¿no es cierto?, que son precarios. Algunas imágenes de, sobre todo, que los gobiernos democráticos continuaron, ¿no es cierto?, instalando esta política. Y básicamente estas dos distintivas que tienen que ver cantidad versus calidad y tamaño versus población social, ¿cierto? Eso ya es algo zanjado, consensuado por políticos, expertos, académicos, que fue esto lo que nosotros producimos en los 90, los 2000, a partir de una política para el gobierno liberal, y que hay que cambiar, o ir cambiando con seguridad. Y me encanta este gráfico porque de alguna manera muestra acá los permisos de edificación que tienen subsidio. Entonces podemos entender que las casas con subsidio son un ámbito importante, ¿no es cierto?, en la economía, sobre todo de la industria inmobiliaria. Es importante nombrar el año 2008, la crisis subprime, cambió mucho el valor de consumo para de vida, sobre todo con los procesos de financiarización y digitalización de la vida. El 2011, ¿no es cierto?, comienza una ola de malestar social alrededor del mundo, que es importante también tomarlo en cuenta. En Chile también tuvimos, Madrid, Estados Unidos, Arabia Saudita. El 2019, ¿no es cierto?, tuvimos el estallido social en Chile, ¿no es cierto? Todos sabemos, ya hemos estado bastante de aquello, y el 2020, ¿no es cierto?, mientras el 2019, ¿no es cierto?, teníamos la calle llena, un día para otro me dijeron, ya chiquillos, ancho para la casa. Y así quedamos. Y ahí no está bien cambiando, ¿no? Entonces, bueno, solamente para terminar esta sección, es decir, bueno, tenemos una crisis política, un cambio climático, un cambio demográfico, patrones y cambios radicales en patrones de consumo, que hacen de vida social, sanitaria, de todo, y un cambio tecnológico, ¿no es cierto?, muy marcado. Entonces, tenemos agotado las antiguas soluciones a los problemas que existían. Nos dimos cuenta ahora que cómo solucionamos los problemas ya no nos da.
¿Sí? Entonces, bueno, hay un cambio de era, mucha gente habla del cambio de ciclo, cambio de era, etc. ¿Qué pasa hoy en día? Estos son los famosos planos de Juan Correa de Fundación Vivienda, los voy a pasar muy rápido, no sé si los conocen, ojalá vamos a pudiera tener al menos para hacer ciertos tipos de indicadores, pero bueno, lo típico de la segregación social, el tema de los valores primados del suelo, el uso del destino predominante, ¿no es cierto?, con una característica más habitacional que mixto, el tema de déficit habitacional cuantitativo versus ¿no es cierto?, el desarrollo inmobiliario. Entonces aquí tenemos un problema de las concentraciones de fuentes laborales, y claramente tenemos un problema porque en las zonas donde se necesita inversión inmobiliaria no hay, ya lo coinciden esos dos indicadores, resultados del CIMSE, niños que no estudian ni trabajan, población de origen migrante, conjuntos de viviendas sociales. Entonces, bueno, vemos, ¿no es cierto?, una ciudad completamente segregada, donde el sector oriente, ¿no es cierto?, concentra todos los tipos de oportunidades, y el resto del territorio, ¿no es cierto?, un territorio más bien de carácter vulnerable, ¿no es cierto?, de zona más bien habitacional, con poco acceso a oportunidades, ya sea culturales, educacionales, laborales, etc. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Y esto es a partir, ¿no es cierto?, del plan de emergencia que se sacó el mismo ahora hace un par de semanas. Y estamos con una crisis habitacional muy importante. Esto se agudizó, ¿no es cierto?, en la pandemia. El alza de precios de venta de los arriendos es una importante, ya sea, hay varias razones. Este informe indica, ¿no es cierto?, primero los cambios demográficos. La familia chilena, como la entendíamos, ya no es la misma. O sea, eso es como papá, mamá, hijo, hija, ya no existe, sino que existe de todas las opciones. El incremento de los precios de terreno, el costo de los materiales, la dificultad de acceder a créditos también, la inestabilidad del ingreso, bueno, y sobre todo el tema de los efectos COVID. Esto es pre-estallido, pero siempre lo pongo, me interesa porque esto es el ingreso, ¿no es cierto?, porque en Chile, pero lo que reciben las familias y lo que gastan, no es al revés, claro. Lo que gastan, lo que tienen, ¿no? Entonces tenemos que hasta el 80% de la población en Chile llega a los justos. Porque este era un indicador pre-estallido. O sea, ese es un indicador súper potente, ¿no? Que es casi el 80% de obviamente recurriendo a crédito para pagar y para poder sobrevivir. Y también, ¿no es cierto?, el ámbito del campamento, que claramente 60% en el caso de la vida. Bueno, claramente hay un aumento, tenemos un número de 76.000 hogares, ¿no es cierto?, que estarían faltando, y el plan de emergencia habitacional, que a partir, ¿no es cierto?, de la ley que se aprobó hace un par de meses, la 21.504.50 de integración social, establece, ¿no es cierto?, que hay un cierto déficit, que son 600.050 viviendas, y que la meta física, ¿no es cierto?, serían 260.000 viviendas en 4 años. Lo interesante del plan de emergencia lo traje a colación porque de alguna manera es interesante el objetivo que habla de vivienda digna, ¿ya?, el subjetivo general. Y además, ¿no es cierto?, incorpora una serie de mecanismos de flexibilidad, que es súper interesante que podemos revisar. Sistema de edificación digital, vivienda de organizaciones, programa de vivienda pública, precio justo, vivienda municipal, autoconstrucción, bibliotecación, habitabilidad rural, cooperativas, ¿no? Entonces, abre un abanico de oportunidades, a mi parecer, que es bastante interesante, y que de alguna manera ofrece cierta flexibilidad para que la empresa pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera innovar. Bueno, algunos números, pero acá establece que hay 9.000 viviendas en ejecución y que en los 4 años faltarían 5.400, de un total, ¿no es cierto?, de 260.000. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, desglosado por DS, que es lo que estábamos hablando antes. Aquí los números difieren de Fernando, pero, no sé, más o menos 5.000. Sí. Bueno, y aquí hay un ápice específico de la región de Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, algunas dificultades, no las voy a leer,
pero está bastante detallado en el informe de emergencia, donde, ¿no es cierto?, establece algunas dificultades que tiene la región y por dónde irían las estrategias, ¿no es cierto?, territoriales, operativas y sectoriales. Ya para entrar al futuro, solamente esto, saqué muchas referencias de este libro, Con peras y con manzanas, la constitución es como un mundo chileno, proceso constitucional, una práctica utópica. Acá hay que entender, es importante entender que, bueno, que esto se establece primero en el ámbito de organización del poder, y eso es muy importante porque en el ámbito, ¿no es cierto?, del ejecutivo, legislativo, judicial, aquí los temas de ciudad pasan por todos estos ámbitos, pasan por todas las próximas autonomías, dependiendo de la aprobación o no, y también, ¿no es cierto?, se establecen ciertos derechos, donde está el derecho a la ciudad y la vivienda, además de este nuevo ápice que es el tema de la naturaleza, ya que es la naturaleza y el medio ambiente. Es importante también tener en cuenta que este proyecto de constitución establece algunos estados regionales y algunas autonomías, como las comunas, las regiones autónomas, las comunas autónomas, los territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas. Yo no soy experta constitucional, pero sí habría que estar, ¿cierto?, estudiar y pensar qué significa eso para los ámbitos de ciudad y territorio. El derecho a la ciudad es un derecho, derecho a la ciudad y derecho a la vivienda fueron derechos que tuvieron alta votación, eso es importante. Entonces, de alguna manera, si se aprueba el plebiscito, van a ser derechos que ya están más o menos consensuados. Entonces, uno no debería pensar que esto ya está más o menos aprobado. Pase lo que pase, yo diría más bien que estos derechos no sé, van a ser más bien prorrogados si gana o pierde. Y lo interesante, bueno, que acá se establece que el Estado deberá desarrollar las siguientes labores: ordenar, planificar, gestionar territorios, ciudades y generar políticas públicas, etc. Y lo que a mí me interesa de esto es un trabajo de Roberto Morris, y de alguna manera lo que hablaba Fernando, que tiene que ver cómo los instrumentos de planificación territorial van a tener que pasar de indicativos a normativos. Eso es lo que yo veo de aquí a futuro, ¿no? Cómo establecer un ítem de, más bien, una estructura de planificación integrada, más bien desde la lógica normativa, no indicativa, y no es cierto cómo el ámbito de la planificación va a ser algo importante, dado que va a tener una condición más bien constitucional. Y desde el derecho a la vivienda, también aquí les puse un comparador de constituciones. Hay 78 países que tienen el derecho a la vivienda digna y adecuada. Algunos utilizan vivienda digna, adecuada, regular suelo. Chile hasta el momento no tenía nada, junto con Perú. Entonces es un ámbito que de alguna manera podríamos establecer que es algo que está consensuado, que por organismos internacionales, desde el año 68 en adelante, de lo que seguimos hablando, y que no debería ser extraño. Y por eso también tuvo tan alta votación. 133, uno de los derechos que más ha tenido como votación. Las especificaciones de los derechos a la vivienda, lo más importante. Acá al lado no se ve, pero de alguna manera acá está el tema del derecho a propiedad, que la verdad es que debería ya estar despejado de algunas dudas de algunas personas. Bajo mi parecer, no tiene contraindicación. Mi vivienda digna no significa que no sean propiedad. Ahora vamos a concluir esta última lámina, pero lo que establece el derecho a la vivienda a partir de la Declaración de Derechos Humanos y de los Derechos Económicos es que la vivienda digna adecuada tiene algunas características, ¿cierto? Que es seguridad en tenencia, servicio, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, penetración cultural, ¿ya? Y eso más bien eleva los estándares para construir la vivienda en lugares adecuados. Y este también es un gráfico que quise poner, que es del 2009, de cómo la OCDE establecía, por ejemplo, que en Chile, el porcentaje de arriendo, el porcentaje de propietarios, era, ¿no es cierto?, muy bajo, y para generar cierta innovación, cierta flexibilidad en el mercado laboral, sobre todo, era importante, ¿no es cierto?, tratar de equilibrar el tema de la vivienda en propiedad y la vivienda en arriendo. Ya eso es del 2009, o sea, también es todo un tema que se viene hablando, si no ustedes quieren iniciar. Otros artículos a considerar que habría que estar atento es el tema de la crisis climática del medio ambiente, los bienes comunes y naturales, y cómo eso, ¿no es cierto?, se relaciona con el derecho a la ciudad, por ejemplo, y el sistema político, de nuevo, ¿no es cierto?, cómo el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, de alguna manera, los temas de ciudad y vivienda pasan de distintas maneras
en distintos niveles y características, pero todo eso nos influye a nosotros, entonces hay que estudiar bien cómo eso se va a implementar. Los mecanismos de democracia directa, también acá es muy interesante esta propuesta, en el sentido de que acá la participación, o sea, en materia de participación de ciudad, va a ser alta, ¿no? Entonces, si esto se llega a implementar, revocación de mandato, plebiscito, planes de indicadores, va a ser importante también echar el ojo. Y bueno, ya acá está un poco cómo se va a implementar y cuáles son los años. Y acá creo que aparece el tema de vivienda, acá. Que creo que es el 2024. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades? El texto constitucional, obviamente, está expreso a interpretaciones. Yo creo que todos tenemos derecho a interpretarlo desde mi punto de vista. La idea, ¿no es cierto?, es cuando uno dialoga, uno entiende, consensúa y negocia también distintos puntos de vista. Y entre más lo conversemos, más llegamos a consenso. ¿Ya? Eso es importante. Y después van a venir una serie de priorizaciones. El trabajo legislativo va a ser muy importante, así que hay que votar bien para que trabajen alto, porque va a haber mucho trabajo ahí. Y sobre todo porque es una constitución que deja abierta muchas de ellas las definiciones en el Congreso. ¿Ya? Y claramente después va a venir un problema de implementación y presupuesto, que es una conversación que tenemos siempre, porque Chile no es un país rico y siempre los recursos son escasos. Y finalmente las oportunidades, y con esto termino, pero no he aburrido, pero básicamente, ¿cuáles son las oportunidades? Primero, hay una recuperación de cierta tradición que yo les quise mostrar en esta primera parte, que tiene que ver con equilibrar o recuperar el rol del Estado y tener un equilibrio más equilibrado entre el Estado, el mercado y la sociedad, recuperar el rol planificador. Hay una actualización de la función social del suelo, que fue la reforma de Frey del 62, y también el fortalecimiento de la relación público-privado, que también existe antes del golpe, y también la variable de la incorporación del tercer sector, que ya lo vemos con incorporación ciudad, con déficit cero, ¿no? Que eso es súper importante de amargar, de engranar bien, yo creo. Yo creo que el tercer sector es un lugar que va a traer mucha innovación y mucha como flexibilidad y frescura a esta nueva relación. Y sobre todo yo creo, y en mi opinión personal, que esta nueva constitución en materia de ciudad y derecho, de ciudad y vivienda, trae un ámbito de innovación y de frescura para nuestra profesión que es bastante importante. Yo creo que la carrera de arquitectura, urbanismo, construcción ha tenido un tope en algún momento, en algunos años. Se cuesta mucho innovar, pero yo creo que esto nos da una apertura en materia no solamente de lógica empresarial, sino que lógica participativa, tecnológica, social, de engranaje social, de distintas maneras de hacer las cosas a problemas que ya no superar. Entonces, bueno, ¿cómo reorganizamos los estándares de la industria? Sobre todo lo que habíamos hablado de la industrialización, otras formas de provisión de vivienda social y pública y otras formas de tenencia, cooperativismo, concesiones, qué sé yo. La planificación integrada es un punto clave. Como lo vimos con Fernando, ¿no es cierto? Si no nos ponemos al día con respecto a la planificación, estamos a tener un problema. Y esta lógica de la ciudad de los 15 minutos, que aunque puede ser un eslogan muy como marquetero, tiene mucha lógica en materia como de los estándares y la vivienda adecuada, ¿no? Cómo tú construyes esta vivienda con ciertos servicios, con una movilidad con cero carbono. Y bueno, nuevas herramientas para responder a viejos y nuevos problemas. La descentralización también es un tema clave, sobre todo para ustedes acá en Rancagua. Esta propuesta trae mayor equilibrio territorial en la definición del poder. Trae nuevas facultades para territorios autónomos, y eso quiere decir una nueva gobernanza urbana. Entonces, todas las capitales, todas las comunas urbanas, entendí que hay un 20% de población rural, un 80% de población urbana, perdón. Aquí vamos a tener que pensar nuevas formas de gobernanza, con la transferencia de competencia, con esa nueva visión. Y el futuro, bueno, ¿qué nos depara? Nos deparan cambios. O sea, lo que viene son cambios tras cambios, tras cambios, tras cambios. Ya nunca volveremos a la certeza. Cambios demográficos, estilos de vida que son completamente distintos, sus hijos, sus primos. Las nuevas generaciones piensan totalmente distinto a nosotros, no tienen casa, no tienen auto, no tienen ISAPRE. Entonces, y ese es súper caos finalmente, ¿no? Entonces, son cambios demográficos, cambios de estilos de vida y añadido cambios de inundaciones, huracán, terremotos, maremotos, sequía. Entonces, obviamente necesitamos herramientas flexibles, ¿no? Que tú te puedas mover, donde haya trabajo, donde haya mejor clima.
misma realidad de la agua, ¿cierto? Y sobre todo en esta lógica de ciudad híbrida, donde tú puedes trabajar en un lado, pero puedes vivir en otro, puedes ir al colegio en un lado, entonces hay una serie de variables de incertidumbre que debemos enfrentarnos, ¿cierto?, con nuevas oportunidades, y yo creo, profesionalmente e ideológicamente también, que la nueva constitución en materia de ciudad y territorio solamente trae innovación, aire fresco, oportunidades, y la posibilidad de tener nuevas herramientas para problemas que no sabemos cuáles son. Así que eso, gracias. Damos las gracias a Isabel, a Fernando, y abrimos los micrófonos a quienes están online y a quien quiera hacer las consultas. Que levanten la mano, que están online, si hay alguna pregunta. Estamos aquí preguntando por usted. Bien, de los presentes, también. ¿Ustedes, alguien quiera hacer alguna pregunta a nuestros expositores? Algo que nos ha quedado un poco en el aire, nosotros vamos a recopilar esta información, la vamos a hacer llegar, a presente. A mí me gustaría hacer más que preguntas, algunos comentarios, bueno, y en definitiva, primero felicitarlos a ambos por la exposición, muy clara, muy gráfica, muy... Ven para acá. Es raro. A todos nos seguimos la instrucción inicial. Bueno, primero señalar que para nosotros como gobierno regional, la presentación que acabamos de ver, yo lo felicito. Porque creo que primero que todo tiene una pertinencia importante por los momentos que estamos viviendo. Y cuando estamos aquí abocados a hablar del territorio y la planificación, por cierto que el primer ejercicio, la primera presentación nos muestra un poco el diagnóstico de lo que ocurre en nuestra región en materia de instrumentos de planificación, de aquellos que están vigentes, los que aún siguen. Tú mostrabas el proceso en años, ¿cierto? Que aún se mantienen las mismas comunas sin un instrumento de planificación que esté vigente. En el caso particular aquí, la gran mayoría todos conocemos las comunas de nuestra región y sabemos lo que eso significa en el territorio, cómo impacta en la calidad de vida de los habitantes, cómo retrasa desarrollo también en lo que tiene que ver con la calidad de vida, ya sea en la proyección de la infraestructura propia, pero también en cómo podemos avanzar en esto de vivir las ciudades, de cómo nos movemos en las ciudades. Y eso creo que lo que tú manifiestas nos coincide con el diagnóstico que tenemos en el gobierno regional, porque efectivamente lo que ocurre desde el punto de vista político no es menor porque tiene una afectación directa, es decir, en la región de O'Higgins de las 33 comunas, más de 2/3 cambiaron su gobierno local. Y eso hace entender que hay un cambio de equipos, ¿sí? Y dentro de esos cambios de equipo, en los municipios pasa que muchas veces los distintos nombres que tienen, son cargos de confianza. ¿Ah? Y ahí nos hace un poco también cuestionar nuestros cargos de confianza política, que lo que tal vez había avanzado llega una nueva administración que lo puede compartir o no, y que muchas veces se cae en el error que hay que partir de cero, y no somos capaces de reconocer lo bueno que se logró avanzar o las bases potentes que hay para de ahí empezar a construir algo distinto. Y desde esa perspectiva es preocupante, ¿sí? Porque dentro de los datos que tú nos entregaste y que coinciden con lo que tenemos nosotros, efectivamente es bien difícil revertir esa situación cuando dentro del diagnóstico te dicen por qué ocurre esto. Y cuando dentro del por qué ocurre esto, las autoridades locales, ¿cierto? Los gobiernos locales no le dan la prioridad y la importancia que tiene la planificación y cómo los instrumentos de planificación juegan un rol determinante en esto, es preocupante. Porque cuando no viene desde casa, desde la base, es mucho más difícil ir a toda arriba. De arriba tú muchas veces ves el tema de cómo financias, cómo avanzas, cómo gestionas, cómo impulsas, pero en definitiva lo que ocurre en el diseño de un instrumento de planificación tiene que venir desde los territorios. Y cómo esto no solo sea autoridades, sino que efectivamente traspase para recoger la opinión y la visión de los habitantes. Ahora, cuando eso lo mezclamos y lo cruzamos con la segunda presentación, que en definitiva nos hace una pincelada histórica también y nos lleva al momento que estamos viviendo de cómo ha evolucionado, cómo efectivamente, probablemente en las constituciones iniciales, a lo menos aparecía, ¿cierto? Al menos en semántica,
el tema de la vivienda, cómo eso también se fue distorsionando en el tiempo, porque el modelo de desarrollo económico que rige en las sociedades también marca la forma en cómo se van gestando nuestras ciudades y cómo eso va generando un impacto también en el cómo se desarrollan. Y llegamos hoy día a un proceso en donde yo estaba tratando de ver, ahí no me sé el número del capítulo en el que aparece el primero. Donde está vivienda el primero, capítulo 1. Sí, tercero, primero. Entonces, dentro del capítulo 1, y cuando tú muestras algo que yo creo que es clave, cuando mostraste el panel de votación, y cuando uno escucha también en la discusión que hay hoy día de acuerdo a los ex constituyentes o quienes defienden o no el proceso, yo creo que este es un capítulo que genera efectivamente mucho consenso, como dices tú. Creo que es bien difícil cuestionar lo que hoy día avanza ese capítulo en la nueva Constitución. Y si eso además lo enlazamos con lo que aparece en el sexto, que tiene que ver con la descentralización o regionalización, a mí al menos, y aquí lo digo como gobierno regional, porque algunos no hacemos cargo de lo decimos, nos llena de esperanza, ¿ah? Porque en definitiva el hecho que las regiones también puedan tener, desde el punto de vista jurídico, legal, la potestad de tomar decisiones de manera autónoma en lo que es el desarrollo, que además podamos decidir de manera autónoma en cómo vamos ocupando nuestros presupuestos, en dónde vamos poniendo las prioridades de lo que queremos hacer. Creo que se genera un avance significativo en lo que hasta hoy día hemos vivido desde otra forma, ¿no? Desde una manera muy centralizada, que todo lo tenemos que preguntar a las regiones, que todo tenemos que pedir autorización, aunque todos estemos de acuerdo y que es urgente y necesario, que tenemos que esperar y tenemos tiempo muerto administrativos y burocráticos para que una institución centralizada nos permita hacer ciertas cosas. Entonces, mezclar estas dos aristas de la descentralización y la autonomía en la toma de decisión, pero también en la autonomía económica que requieren las regiones también para hacer cosas, y eso, mezclarlo con cómo se considera el derecho a la vivienda o a la vivienda digna. A mí me parece que es clave entenderlo, discutirlo. Creo que también tiene que ver con una responsabilidad cívica, que los distintos actores, las distintas instituciones y niveles de gobiernos locales, regionales, nacionales, podamos tener la claridad de lo que significa. O sea, yo aquí, la verdad es que recojo el grado de responsabilidad con el que ustedes nos echaron una información súper adecuada, porque al menos a mí, desde lo que hemos venido trabajando en el gobierno regional, me permite hacer esos dos cruces que me parecen tremendamente relevantes y que, por cierto, también comparto porque creo que son muy necesarios para poder dar ese salto cualitativo que tanto necesitamos, sobre todo en las regiones. Eso. Hay una pregunta en el chat, dice lo siguiente: ante la realidad de falta de equipos técnicos municipales, ¿la Seremi puede restablecer el programa de desarrollo y término de los PRC en las comunas más necesitadas? ¿Qué quiere responder? Más te pregunto la revisión. Un poco para redondear lo que dice también Natalia y las exposiciones de ambos, es súper bueno tener memoria de la exposición que hace mención Isabel, es súper buena de cómo va esa evolución de la constitución del derecho a la vivienda, que en algunos momentos un poco tenue, suave, en un momento se acabó, y también ahí hay un quiebre entre lo que se hacía en política habitacional de las viviendas que se entregaba, el rol que tenía el Estado, un rol bien protagónico en construcciones íconos de Santiago sobre todo, que obviamente es un poco lo que hizo mención al principio, que estaba más focalizado en Santiago, pero ahí tenemos un reflejo grande en lo que pasó también después de cuando no teníamos ningún derecho a la vivienda, en los años 80, donde efectivamente, y ahí hubo repercusión también a nivel en la región de construcción de vivienda en un sistema económico que era construir, y eso nos gatilló y se nos explotó en la cara. Por eso tenemos todo el tema de la regeneración de conjuntos habitacionales, y que hay que tratar de echar a demoler abajo, y que generar el diálogo entre vivienda y ciudad, no solamente vivienda. Y con respecto a los planes reguladores también, creo que la exposición es súper buena, y ahí un poco me engancho en la consulta que hace la persona en el chat,
Efectivamente, a través de la Seremi Vivienda nosotros tenemos y desarrollamos y potenciamos que los planes reguladores o hacer un nuevo plan regulador o actualizar, o donde hay solamente límite urbano también potenciar los planes reguladores. Lo conversamos antes en la previa cuando llegamos acá. Pero efectivamente, como Seremi Vivienda, nosotros podemos apoyar y tenemos financiamiento, y si no, también lo hacemos a través del gobierno regional en actualizar esto. Pero aquí hay insumos y trabajos que son esenciales que se tienen que trabajar con el gobierno local. El gobierno local es el municipio. Y ahí es súper clara la crítica que tiene, o la visión, o el objeto que tiene la exposición, que no hay equipo municipal. Que no hay equipo municipal capacitado y enfocado en esto, porque realmente genera mucha demanda. Entonces, no es que el Ministerio, la Seremi, pueda desarrollar de por sí solo un plan regulador o un plan intercomunal, que es mucho más complejo, además un plan intercomunal, porque tiene que tener la visión de todas las comunas. Entonces, aquí efectivamente hay un déficit, y de qué forma podemos avanzar que los equipos tengan continuidad, como bien decía, del gobierno regional, porque es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto, y efectivamente esa fórmula, la verdad que aún no funciona. Ya cuando se termina, como bien decía, el plan regulador está centralizado, y ahí es muy importante. De hecho, en varios recorridos que yo he podido hacer en la región, sobre todo en comunas del secano costero, estamos muy al debe, pero muy al debe con el avance de planos reguladores y normativas respecto a eso, densidades, usos de suelo, porque efectivamente necesitamos, o sea, no es que un servicio de vivienda funcione solo, sea un ente individual, sino que tiene que ser trabajo colectivo con los municipios. Un poco lo conversamos también aquí, qué pasaba con los pladecos. O sea, los pladecos también va de la mano con los planes reguladores, que también va. Y se dice cuál es la necesidad que tiene. En la comunidad, como bien lo decía Fernando, no se vislumbra esa necesidad de los planes reguladores, hasta cuando te explota en la cara por algo particular. Ay, esto no lo vio el municipio. Porque también hay que hacer partícipe a la comunidad en esto. Los planes regulares también tienen, o sea, no tengan la connotación de encuesta ciudadana, de participación ciudadana. Y que efectivamente, como bien decía Isabel, con el derecho a la vivienda, lo que se genera ahora es innovación. Y con esas palabras me parecen muy bien. Esa innovación quiere decir que en el plan de emergencia se abre un gran abanico, que hay un abanico que ya estaba y que se mantienen los programas de fondos solidarios, el proyecto de integración, pero se abre otro abanico que es súper importante tomarlo, y ese abanico tomarlo también no solamente en el nivel de derecho a vivienda, sino en la planificación de la vivienda. No sé si en sí respondo tanto porque es muy complejo, pero desde la Seremi Vivienda obviamente los planes se trabajan, pero es que no es que nosotros vamos a hacer por el mango de que esto se hace sí o sí desde la Seremi, sino que necesitamos figurar, en este caso con los que nos hagamos. Gracias. Una cosita chiquitita, nosotros dijimos hoy a la hora del almuerzo que la invitación es de la Cámara de Representantes. Así que tenemos al director del SAC aquí. Tenemos un desafío súper importante nosotros en la región, porque a la falta de planificación muchas veces la gente recurre a las parcelas de 5.000. Que gracias a Dios finalmente, por lo menos ya está en el proceso de cierre, pero se nos abre otro abanico. Por ejemplo, en las 3 comunas que no tienen plan regulador, los cambios de suelo. Sobre todo los cambios de suelo para aplicar políticas públicas de vivienda social. Entonces, básicamente es una invitación a que en el fondo podamos conversar en el Ministerio de Vivienda con la Cámara y con el SAC para ver cómo podemos avanzar en eso. Porque hay decretos de S10 o de S49 que podemos aplicar en estas comunas que, como dice Fernando, como dijo aquí nuestro Seremi, en 6 o 7 años más no van a tener plan regulador todavía. Se van a tener que tomar estas nuevas políticas de vivienda y aplicarlas básicamente a través de los instrumentos que tenemos en este momento. Así que dejamos la invitación abierta para preguntarnos para ver este tema. Y cierra nuestro vicepresidente. Vicepresidente gremial. No hay más preguntas. No hay más preguntas a la Cámara, por favor, vicepresidente. Sí, me cámara amiga. Bueno, en representación de la directiva de
Cámara Chilena de la Construcción a nivel regional, queremos darle muchas gracias a las autoridades que nos han acompañado, a los alcaldes, a los SECPLAC, a la gente del DOM, perdón, Los que están conectados. que están conectados. Darle las gracias a quienes se tomaron el tiempo para acompañarnos en este seminario, a quienes están conectados en forma remota. Nuestra intención como Cámara no es más que traer estos temas que para nosotros son importantes. Entendemos que esta no es solamente una labor del sector público. Yo siempre caigo en el mismo tema, pero no lo digo en sentido peyorativo. Esto es una mesa que tiene 3 patas, que creo que el sector público, el sector privado y la sociedad organizada debiera salir adelante con todos estos temas que son importantes. Cuando se habla de un déficit habitacional por sobre las 700.000 viviendas, cuando se habla de electromovilidad, cuando se habla de una reducción de la jornada laboral, cuando hay gente que vota A y en las bases se cree que no es importante, que no es la prioridad, como es el tema de los planos reguladores, no se le da la misma importancia, creo que ahí hay mucho por hacer. Nuestra intención solamente ha sido mostrar este diagnóstico, le damos las gracias a Fernando, a Isabel, es traer los temas a la palestra y decirle, bueno, aquí estamos, creemos que podemos hacer cosas en conjunto, hay gente que maneja los temas, nuestra labor más que nada es informativa y decirle, tenemos que hacer algo porque creemos que todos estos temas son comunicables. O sea, hoy día un plan de emergencia habitacional, si no se consideran los planes reguladores, o si no se considera la electromovilidad y otros temas, creemos que sería más rápido si se pueden conciliar estos mismos. Así que solamente me resta darle las gracias a todos y esperamos más adelante poder volver a ofrecerles alguna información tan valiosa como la que hemos recibido hasta ahora. Así que muchas gracias. Los invitamos a un café. Los que están presentes, los demás se los mandamos a la casa. Muchas gracias.